desafíos y obstáculos para aumentar los impuestos al tabaco en América Latina y el Caribe. Yo soy Rosa Sandoval, asesora regional para control de tabaco de la Organización Panamericana de la Salud, y yo con Joy Birkmeyer vamos a estar como presidentas de la mesa de esta plenaria. Antes de empezar, me gustaría darle la palabra al doctor Castro. Gracias. Todos hemos visto a alguien trabajando ante el Congreso, no sabemos quién es, y para todos fue una sorpresa, más para mí, así que vamos a pasarles el anuncio que hizo la Seguridad Social hace un tiempo sobre el efecto del tabaco en las personas. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Algunas de estas personas participaron en las campañas que hicimos llamando a la conciencia sobre el efecto del tabaco. Lo que yo no recordaba es que Alexander Calvo trabajaba aquí. Hola, buenas tardes. Quiero decirles que lo mejor que Dios me da hoy la vida es una segunda oportunidad de seguir adelante, de poder saber que hay personas como ustedes que luchan contra el tabaco. Los felicito por esa lucha que tienen, porque gracias a ustedes millones de hombres como yo declaramos nuestras vidas para bien, para Dios, para nuestros hijos, para nuestras esposas, porque el tabaco mata a hombres, niños, mujeres. A mí me operaron de cáncer en el riñón, en el uréter y la mitad de la vejiga. Un mes después de operado, las 2 biopsias salieron negativas. Y hoy en día mi hija me abraza y me besa. Me dice, papito, yo lo amo, y ahora sí me abraza. Gracias a ustedes y gracias a Dios. Sigan adelante, los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos y muchas gracias por esas palabras tan inspiradoras para empezar esta plenaria. Los objetivos de esta plenaria son revisión de las políticas fiscales en la región, los avances, desafíos y obstáculos, describir la relación de la política fiscal y las desigualdades económicas, identificar las lecciones aprendidas sobre la aplicación de políticas fiscales en nuestra región. Contamos con 5 presentadores el día de hoy y vamos a ir presentándolos uno a uno en estos momentos. I'm going to start with introductions of Alejandro Ramos. Alejandro has held positions in the Ministry of Health and Economy in Uruguay. He's a consultant in economics and health projects he has been a consultant for economics and health projects in international organizations for 25 years. And has conducted studies on tax increases in tobacco products in the region over the last 10 years. He's a member of the Policy Network and various working groups, including Article 6 of the FCTC and the Illicit Trade Protocol with the FCA.
Nuestro siguiente presentador es Hugo Ballarino. Hugo es economista, consultor regional en impuestos a los productos de tabaco en Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras y Perú desde el 2009. Es ex subdirector general de la Administración Tributaria en Uruguay, miembro del equipo de trabajo para la reforma tributaria en Uruguay del 2007. Ha apoyado desde 1991 al 2003 a Ecuador, Nicaragua y Bolivia en reformas fiscales y fortalecimiento de la administración tributaria, y es profesor titular de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad de la República del Uruguay. Great. We also have Martín González Rosada. He's a professor at the University of, I'm going to not do this well, Martín, Torquato del Tella, and okay, I can tell that wasn't right. And the director of the Masters of Economics and Applied Economics there. Martín specializes in applied econometrics. His research interests include labor and tobacco economics, implementations of policies to control the tobacco epidemic, and impact evaluation of programs and public policies. He's published his work in books and international journals such as the Economic Journal, Economica, and Prevention and Control. El siguiente presentador es Roberto Iglesias, asesor en impuestos al tabaco para la salud, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Oxford, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge, fue economista senior en la Tobacco Free Initiative de la Organización Mundial de la Salud. En Brasil fue profesor de la Universidad Católica de Río de Janeiro y asesor de la Alianza para el Control de Tabaco, ACT Brasil. Subsecretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda y el coordinador de la Confederación Nacional de la Industria. Fue consultor de la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ha publicado en macroeconomía, comercio internacional, política comercial, impuestos y economía del control de tabaco, y actualmente es economista senior en el Banco Mundial. So Rosa and I just switched who we were introducing while we were here, which means that Belén, I don't know how to pronounce your last name, so I have to ask Rosa to pronounce Belén's last name correctly. Sáenz de Miera. I don't think I could repeat that. So, but we have Belén down at the end. Belén has a master's in economics from the University of York, and she's currently doing a PhD, as a student in a PhD program at the London School of Economics and Political Science. She's worked as a researcher at the National Institute of Public Health in Mexico, and as a consultant for the Inter-American Heart Foundation in Mexico and other institutions and projects related to the economics of tobacco control. I think with that, with introductions, we're going to ask each of the presenters to get up there. We are starting with Roberto, who is going to have to leave the session a little bit early, so he will begin the session and then we'll follow the order that's in the program. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Fui encomendado a hablar sobre perspectivas para el cambio en la política fiscal del tabaco. Entonces, cuando hablamos de cambio en alguna cosa, tenemos que hacer un balance de lo que se hacía antes. Y entonces voy a comenzar mi presentación discutiendo algunos elementos para construir un balance y para dónde ir. También los organizadores me pidieron que hablara un poquito de lo que el Banco Mundial está haciendo en política fiscal del tabaco. Y un último punto es ¿qué pasa con los países que avanzaron mucho en términos fiscales o avanzaron relativamente más que los otros en términos fiscales? ¿Qué se puede esperar y por qué han logrado hacer esto? Entonces voy a comenzar hablando un poco de la estrategia. Yo he participado como miembro de la sociedad civil en tareas de aumento de impuestos del tabaco en la región, particularmente en Brasil. Entonces, yo creo que no hay un buen balance de lo que se ha hecho en los últimos años. Se ha hecho mucha cosa,
Se ha avanzado en algunos países, en otros países no. Y entonces yo creo que hay necesidad de hacer un balance. Observo, y es algo que me gustaría mencionar, hay movimientos en nuevas estrategias en cómo avanzar en materia de control del tabaco, básicamente tratando de envolver a un sector más amplio de la sociedad, del mundo académico, de los formadores de opinión. Me parece esto una iniciativa importante y es diferente de lo que se hacía en el pasado, pero como ustedes van a ver, yo creo que los problemas para avanzar en la política fiscal, en el aumento de impuestos, requieren otro tipo de iniciativas. Yo creo que esto es importante, pero hay otras cosas para hacer. Y esto es una sugestión, casi estoy escribiendo los términos de referencia para hacer ese estudio del balance de lo que se ha hecho. Yo creo que lo ideal sería tomar la experiencia de algunos países, ver cuáles fueron los factores que ayudaron, obstaculizaron los cambios, qué papel jugó la sociedad civil, qué se hubiera necesitado hacer y qué se necesita hacer todavía. Bueno, en elementos para construir un balance, yo creo que hay un punto central en la estrategia hasta aquí que tiene que ser modificado. Ese elemento es que no es suficiente decir que el tabaco mata, es dañino, que el impuesto es el instrumento más costo efectivo para reducir el consumo, que la elasticidad precio es de valor absoluto menor de que 1 y por lo tanto si aumentamos los impuestos aumentan los ingresos fiscales. Son argumentos necesarios, pero no son suficientes para provocar un cambio en la actitud de las autoridades tributarias. ¿Por qué? Porque las autoridades tributarias tienen otros problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas de las autoridades tributarias? Hoy de mañana, Alejandro desarrolló algunos de estos problemas. Básicamente, las autoridades tributarias tienen una preocupación que es aumentar el ingreso público, los ingresos tributarios. El buen impuesto es el impuesto que recauda, y entonces las autoridades tienen un gran temor en relación a qué pasa si hay un aumento del impuesto con el comercio ilegal. Entonces y lo que se observa en la región y en otras partes del mundo es que hay una falta de informaciones propias sobre los problemas de evasión y de comercio ilícito. Hay un gran problema en los sistemas de información y de control de las autoridades tributarias. Y lo peor, que agrava ese problema, es que las informaciones que las autoridades cuentan son las informaciones sesgadas sobre esos mismos problemas provenientes de la industria. Y entonces eso crea un dilema para las autoridades tributarias para aumentar los impuestos al tabaco. Entonces, y esto Alejandro lo colocó y no coordinamos, es algo fruto de nuestro trabajo en el pasado y mi trabajo presente hoy en día en otras regiones del mundo. Las autoridades para aumentar los impuestos tienen que aumentar los controles de la evasión. ¿Por qué? Y porque tenemos que decirlo con claridad. Cuando hay aumentos de impuestos, hay aumentos de los incentivos financieros para la evasión impositiva. Entonces, las autoridades tienen dificultades para implementar medidas de control de la producción y de la evasión. ¿Por qué? Porque eso requiere una coordinación intergubernamental. La sesión de esta mañana sobre el comercio ilícito ilustró esos problemas. O sea, hay que envolver diferentes departamentos del gobierno. Las autoridades también tienen falta de conocimiento de las mejores prácticas, de las técnicas que están resumidas en el protocolo de comercio ilícito para controlar la producción y los ingresos tributarios del tabaco. Y un tercer elemento, que yo lo he observado en la práctica, hacer cambios en la administración tributaria y en la administración de la cadena del tabaco o de cualquier producto implica romper con viejas rutinas y prácticas para implementar las mejores prácticas. Y esto significa un cambio cultural
y hay necesidad de un gran liderazgo dentro del gobierno para coordinar aduanas, ingresos, law enforcement, Ministerio de Justicia. Entonces, dado todos estos dilemas de información y de implementación, como yo llamo, las autoridades prefieren establecerse en un equilibrio bajo. ¿Qué significa? Bajos impuestos, bajos ingresos, pero pocos esfuerzos en tratar de coordinar las diversas partes del gobierno. Y esto es una realidad en la mayoría de los países. Tiene características específicas, pero básicamente el problema que las autoridades tienen es este. Y si este es el problema, tenemos que encontrar soluciones adecuadas a este tipo de problemas. ¿Para dónde ir? Bueno, tenemos que invertir en conocimiento y en difusión del conocimiento en las siguientes líneas. Por un lado, resolver los problemas de información de las autoridades, o sea, información sobre el comercio ilícito, sobre las prácticas de la industria. Hay que estudiar los problemas de coordinación intergubernamental y la legislación dentro de un país para ayudar a implementar un aumento de impuestos y de controlar la producción. Entonces, claramente yo creo que el ejercicio del protocolo puede ser un buen ejercicio para lograr esa coordinación intergubernamental. El protocolo sirve para cohibir el comercio ilegal y va a quebrar la inercia que los gobiernos trabajan, de trabajar aisladamente. Pero eso requiere un gran esfuerzo de coordinación intergubernamental. Hay que difundir las mejores prácticas de control de la producción y de los ingresos de tabaco. Y eso requiere que la comunidad de control de tabaco comience a trabajar con un tipo especial de gente, que son los especialistas en materia tributaria, en fiscalización, en inteligencia económica y financiera. No alcanzan los economistas de salud para cambiar los impuestos. Necesitamos trabajar con los especialistas en impuestos selectivos, porque son ellos los que pueden hablar mejor que nadie a las autoridades tributarias, y las autoridades tributarias confían en esas personas. Y normalmente, les tengo que contar una triste verdad, esas personas normalmente trabajan para la industria. Entonces tenemos que encontrar especialistas que trabajen para el control del tabaco. Bueno, ¿cuál es el posible rol del banco? Bueno, el posible rol del banco está relacionado con estos elementos que estamos viendo. Hay cosas que son necesarias pero no suficientes, hay problemas de información y hay problemas de implementación. Entonces, yo diría, el banco está comenzando a trabajar en impuestos al tabaco, pero la estrategia va a estar norteada por estos problemas. Yo lo que quería hablar es un poco lo que hace el banco en materia de impuestos, lo que comenzó a hacer en materia de impuestos al tabaco y lo que se piensa hacer un poco a partir de esta práctica que hemos tenido en los 2 últimos años en trabajar en impuestos al tabaco. Bueno, las organizaciones multilaterales trabajan, sobre todo en la región, el BID y el banco, trabajan más en temas de impuesto al valor adicionado y en impuesto a la renta, por 2 razones. Porque el impuesto al valor adicionado tiene una capacidad normativa, tiene una capacidad de modernizar el sistema tributario y de organizar el sistema tributario. Entonces, vale la pena invertir en el impuesto al valor adicionado, los países quieren hacerlo porque tiene una gran capacidad recaudatoria y porque le genera una dinámica de mejora en la eficiencia. Y el impuesto a la renta tiene un importante efecto distributivo y esto es importante en la concepción y en la estrategia tanto del Banco Mundial como de otras organizaciones. El banco tiene proyectos de asistencia técnica en materia de administración tributaria y aduanera, básicamente para resolver problemas de información y de análisis de la recaudación. Hay también componentes de aumentar la gobernabilidad de las administraciones.
Esto todavía no ha sido discutido internamente dentro del banco, pero digamos, en los proyectos de asistencia técnica yo entiendo que tiene una gran capacidad de ayudar a los países en materia de implementar la implementación de aumentos de impuestos al tabaco. ¿Qué hizo el banco en los últimos 2 años? El banco básicamente creó un programa de asistencia técnica en control de tabaco con énfasis en los impuestos, porque se entendía que esta era una medida importante y que reducía el consumo. Se hizo un trabajo importante en Filipinas, que resultó en un aumento significativo de los impuestos, y estamos ayudando en este momento en la implementación. Hemos trabajado con el secretariado del convenio marco para la implementación del tratado en lo que se refiere a los artículos 6 y 15, y hemos hecho ayuda específica a países que han solicitado. En 2014 estamos trabajando en Filipinas y en una reforma que está en proceso de discusión en Vietnam, y trabajamos con países que nos solicitan ayuda. Y aquí 2 cosas, es decir, los gobiernos tienen que solicitar la asistencia técnica, y un último punto, que a buen entendedor pocas palabras, es las oficinas locales tienen que estar involucradas porque ellas son las responsables por el diálogo con los gobiernos. Las oficinas locales tienen una dirección y uno puede solicitar una entrevista y decirle, mire, este país tiene un problema con esto y esto y esto, y gustosamente los van a escuchar. No digo más nada. Lo que se piensa hacer a partir de un balance. El balance que obviamente, como bien lo llamé, es elementos para un balance. El balance está por hacerse y en el primer slide están los términos de referencia. Es trabajar con los problemas de información de las autoridades tributarias, y es lo que en general nosotros hacemos cuando vamos a trabajar. Antes de decirle, tiene que aumentar en 25%, le decimos, a ver, ¿cuál es su problema? Conversemos y entendamos cuáles son los miedos y las dificultades que tienen para aumentar el impuesto. Queremos trabajar en facilitar el conocimiento de las mejores prácticas, ayudar en la implementación del protocolo, y esto, como se vio en la discusión de hoy a la mañana, es una dificultad que tenemos todos. En el desenvolvimiento de mejores prácticas tributarias en tabaco, tal vez buscando integrar ese trabajo con los proyectos que el banco tiene en la mejora de la administración tributaria. Por último, Alejandro me pidió, bueno, ¿qué pasa con los países que han avanzado y qué pasa con ellos? Y él, básicamente preocupado con Uruguay, que ha hecho mucho en materia de control de tabaco y incluso en materia de impuestos, y que en los últimos años ha tenido dificultades para avanzar. Entonces, yo en realidad, y no es por pasar un aviso, yo he trabajado en Brasil en materia de impuestos, y les quería mostrar la experiencia brasileña, que es fantástica. Entre 2006 y 2013, Brasil aumentó 50% la carga tributaria en los cigarrillos, medido como en la cantidad real de impuesto por paquete de cigarrillo. Es una medida de carga tributaria, es cuánto se paga por paquete de cigarrillos a precios de un año, porque nosotros tenemos algo de inflación en Brasil. Y observen, la línea azul es la caída del consumo total en Brasil o de las ventas legales. Brasil, y aquí está el resumen, hizo un cambio gradual porque fue aumentándolo en sucesivas etapas, pero sostenido, y esto es algo que es importante. Las autoridades tienen mucho miedo de hacer un cambio brutal. Bueno, hagamos un cambio gradual, pero hagámoslo en forma sostenida. Aumentó 50% el impuesto real por cajetilla en menos de 7 años.
hubo una reducción de consumo total de 50%, per cápita 40%, y una reducción de la prevalencia en 3 puntos porcentuales. O sea, hubo una reducción importante de la prevalencia en un corto periodo de tiempo. Y esto es un mercado que tiene un gran contrabando, un país que tiene contrabando. O sea, es un ejemplo de un país que tiene alrededor de 20% del mercado o menos, y ahí hay una discusión entre la industria que dice 30 y los cálculos que dan menos, mucho menos que eso, pero que realmente hay, uno encuentra cigarrillos ilícitos. Pero las autoridades decidieron aumentar hasta 2015, y aquí, y eso forma parte del balance, hay varios elementos. El papel de la sociedad civil, que no fue tan importante como en la reforma de México, por ejemplo, donde la sociedad civil tuvo un papel muy importante. Hay varias otras cosas. La relación con Paraguay en materia fiscal mejoró a partir de cambios de la administración de Paraguay y a partir del trabajo de la sociedad civil para hacer eso. Hubo necesidades fiscales y Brasil implementó también una serie de medidas que permitieron segmentar el mercado paralelo o ilícito del mercado legal. Entonces, la transmisión de un mercado a otro tiene sus costos, tiene sus dificultades. Las personas no van automáticamente de un mercado al otro. Ahora, y esto no era solo propaganda, en realidad es un llamado a la atención a todos nosotros. Brasil hizo una buena política, pero yo me pregunto, y es una política que tiene una fecha para terminar, 2015. ¿Qué va a pasar después de 2015? Hay interrogantes sobre cómo avanzar, porque las autoridades están viendo que se reduce la base tributaria y la industria está diciendo nos están matando. Entonces, observen que el país avanzó, pero ahora tenemos que pensar en países como Brasil, que ha avanzado, y están los casos de Ecuador y de México, cómo se avanza después de una etapa de que se aumentan los impuestos y se reduce el consumo. Plantea nuevos desafíos, o sea, hay dos tipos de desafíos. Desafío inicial de aumentar algo los impuestos, y una vez que se aumentan mucho los impuestos, está el desafío de cómo se continúa con la reducción del consumo per cápita y la reducción de prevalencia. Y gracias. Gracias a todos. Gracias, Roberto. A continuación, Alejandro Ramos, que va a hacer una presentación sobre análisis de los avances de la política fiscal en la región de las Américas. Bueno, buenas tardes. Mi presentación tiene algunos puntos de contacto con la de Roberto, pero el enfoque que voy a realizar es básicamente de corte regional. O sea, mis reflexiones van a estar relacionadas un poco con la experiencia que tenemos con un conjunto de colegas con los que hemos venido trabajando en los últimos años, en varios países, algunos países de esta región, otros o subregión, también por supuesto de América del Sur. Tenemos ya un cierto bagaje acumulado de experiencias y eso nos permite reflexionar, y es un momento oportuno para hacerlo, sobre varios temas relacionados con impuestos al tabaco. En la mañana de hoy hablamos un poco del relacionamiento que veíamos entre impuestos y contrabando, comercio ilícito. Ahora lo vamos a hacer en algunos otros aspectos. Me parece que me adelanté. Algunas reflexiones iniciales. Los estudios de demanda realizados en la región, de los cuales hemos hecho varios con un grupo de colegas, han servido para preparar documentos técnicos adecuados, pero no siempre se han traducido en políticas públicas sostenibles de aumento de impuestos. Yo quiero hacer esta precisión de sostenibles, siguiendo un poco el razonamiento de Roberto Iglesias. Una política sostenible es una política en el tiempo, es una política que no se agota con un solo aumento. Un solo aumento de impuestos, aunque sea importante, no termina siendo un instrumento válido de largo plazo de control de tabaco.
porque tendremos un efecto de reducción de la demanda, más allá de también un aumento de recaudación fiscal, pero si no se reproduce como una estrategia hacia adelante, lamentablemente tenemos varios países que están en esa situación, han hecho esfuerzos importantes, como Uruguay, como quizás Panamá también, que hace 4 años y medio que no modifica el impuesto, Perú, que también hace 4 años que no modifica el impuesto. O sea, son ejemplos de países que han dado el primer impulso y que luego no han podido avanzar. La impresión que nosotros tenemos luego de haber hecho y seguimos haciendo, y a esto nos dedicamos en gran medida a hacer estudios de investigación, a trabajar en los temas de demanda, en formular políticas que después discutimos con los gobiernos, no pensamos que falta investigación. Nosotros en este momento consideramos que en la región se han hecho estudios de demanda de corte de series de tiempo, que es el instrumento, digamos, más sencillo, más fácil de llegar con la información de que disponemos en los países. Se ha hecho en casi todos los países, excepto en Costa Rica, que todavía no está, en Nicaragua, quizás en Bolivia. En los demás países, o nosotros o otros grupos técnicos han desarrollado estas bases que son fundamentales para poder analizar elasticidades, precio e ingreso, que son las determinantes de la demanda y de las proyecciones que hacemos para medir los impactos, ¿verdad?, sobre reducción del consumo y aumento de la recaudación. Los resultados son siempre similares en cuanto a que la elasticidad de precios es negativa. Eso quiere decir que siempre estamos teniendo una buena respuesta frente a aumentos de impuestos, que pueden ser incluso muy importantes. Tenemos respuestas positivas en reducción de la demanda y en aumento de la recaudación. O sea que venimos invictos. En algunos países del mundo, algunos de estos estudios, aunque se han hecho cientos, dan resultados que no son exactamente de este tipo, digamos, de esta calidad de resultados. ¿Dónde estamos parados? Ahora yo voy a mostrar algunas gráficas rápidas porque el tiempo apremia. Hay gran dispersión en materia fiscal. Los países de la región tienen tratamientos fiscales que vienen todavía de una época anterior, donde los cigarrillos y los productos de tabaco no eran verdaderamente un objetivo de política sanitaria. Entonces vienen arrastrando una situación donde, y yo creo que esto es una reflexión importante. Vamos a ver, yo no tengo un relacionamiento directo con la política fiscal en general, pero los países que tienen bajos impuestos de cigarrillos o tabaco son los países que en general también tienen baja imposición general, o sea, son países que tienen una baja tributación respecto del Producto Bruto Interno. Son países incluso que todavía tienen un bajo desarrollo del Estado, por eso no están apremiados muchas veces por recaudar y no han desarrollado estrategias de aprovechar impuestos como lo del tabaco, que son tan viejos como la economía. El primer asesor fue Adam Smith, que fue el que recomendó en su libro Riqueza de las Naciones desarrollar aumentos de un producto que en ese momento se comenzaba a utilizar, que él pensaba que no iba a tener nunca ninguna utilidad, pero que era bien claro que las personas fumaban y que estaban muy entusiasmadas siguiendo con el hábito. Bueno, considerando los países que tienen como base los aumentos de impuestos como un objetivo sanitario, mencionamos a Brasil, Costa Rica, que sin duda lo tiene con la ley del 2012, Ecuador, que ha avanzado mucho, Panamá, México y Uruguay anteriormente. Yo no quiero citar a todos los países, pero estos son los que principalmente han avanzado. En otros países no hay avances en las políticas de impuestos a pesar de los estudios y el lobby que se viene realizando. Hay aumentos de impuestos y precios, pero no políticas sostenibles, como decíamos yo anteriormente. Acá tenemos una relación del precio al consumidor, y fíjense la dispersión que yo mencionaba. Paraguay con 0,41, esto está hecho en dólares, ¿verdad?, corrientes, a mediados del 2012. En ese momento Uruguay, el tipo de cambio vigente, tenía casi $4 por cajetilla de 20, y Paraguay está prácticamente 10 veces menos. Esto muestra esa gran dispersión. Ahora, si queremos medir esta dispersión, desde el punto de vista de la carga, manteniendo el orden, vemos que hay también una gran dispersión en la carga tributaria. Los países tienen un tratamiento tributario muy, muy diferente con relación al cigarrillo. O sea que los puntos de partida son importantes. Indudablemente, todavía están pesando las campañas y las propuestas de aumento de impuestos son recientes, y todavía pesa mucho la tradición de cómo se venía grabando el cigarrillo, ¿verdad? Acá el precio de 100 cajetillas respecto del PIB, del precio del Producto Bruto Interno. Esto es una medida que está utilizando el Banco Mundial, y que creo que yo traté de ponerla de la misma manera.
para reflejar, digamos, la capacidad de compra que tiene un fumador con relación a los precios de los cigarrillos. O sea, involucra ingreso, involucra precio del cigarrillo, es decir, se traduce esto como un índice de asequibilidad, que es una traducción regular que hemos hecho del término affordability en inglés. Y acá nuevamente vemos qué poco se requiere de Paraguay para comprar 100 cajetillas. Y fíjense lo interesante es que algunos países que no necesariamente tienen alta tasa, pero la combinación del ingreso, que es relativamente bajo, el ingreso per cápita, y un precio relativamente alto, como Nicaragua y Honduras, están por allá arriba. Quiere decir que no es significativo, y esta es la conclusión que sacó, no es tan significativo considerar la presión fiscal sobre el precio de venta como un indicador de avance. Yo creo que hay que considerar otras cosas y yo voy a volver a esto, porque se ha manejado por el Movimiento de Control de Tabaco a partir de un estudio que se realizó y que tiene una publicación que se llama el Manual de Administración Fiscal de los Productos de Tabaco, realizado con apoyo de la Asociación de Cáncer Americana hace 3 o 4 años. Se planteó como un objetivo llegar a un peso relativo de 70% del impuesto de los cigarrillos sobre el precio de venta. Entonces, acá vemos que hay otros elementos, hay países que ya vimos anteriormente, que tienen una carga fiscal alta, hay países como Chile, ojo, esto no incluye solamente el impuesto selectivo, sino incluye también el IVA, pero hay países que ya se vienen acercando y sin embargo ni siquiera tienen una clara política fiscal, sanitaria, sí lo tiene fiscal, pero no sanitaria sobre el cigarrillo, como el caso de Chile, en gran medida, que no es el que se ha destacado más desde el punto de vista sanitario. Hay otras razones por las que ha ido aumentando el el impuesto. Entonces, quizás haya que pensar en algún otro indicador, y yo ahora voy a hacer algún adelanto de lo que pienso que podría ocurrir. ¿Qué pasa con el comportamiento respecto del precio? Nosotros siempre estamos manejando una situación donde ignoramos lo que puede hacer la industria, o las tabacaleras, o el sector privado. Y bueno, en realidad ellos tienen una parte importante del componente del precio final, que es el precio mayorista, el precio, digamos, de fábrica, como quieramos llamarlo. En general, también controlan la distribución, porque ellos son empresas que muchas veces manejan directamente la distribución o tienen, digamos, empresas asociadas. Y el pobre, digamos, vendedor minorista, sencillamente se queda con lo que le dan. Entonces, hay 3 comportamientos, hay más, pero el primer comportamiento es que en algunos países se observa que la industria traslada totalmente el impuesto al precio. ¿Qué pasa? Su participación porcentual baja, evidentemente, porque, digamos, gana menos con respecto al total de un precio que ya se aumentó. Cae la demanda y gana igual por cajetilla, pero tendrá menos utilidad global. Quiere decir que, como cayó la demanda, va a ganar menos globalmente. ¿Por qué hace esto la industria? Bueno, en algunos casos la industria le interesa hacer esto porque no quiere subir demasiado los precios, particularmente para los jóvenes y para las marcas más baratas. En segundo lugar, lo que puede hacer es aumenta el precio final trasladando el impuesto y subiendo más que el monto del impuesto. ¿Por qué? Y bueno, aprovecha, nosotros lo hemos visto en Uruguay esto y en otros países, que la industria aprovecha para echarle la culpa al gobierno de que subieron los aumentos, los precios, y ellos se acomodan y esconden, a veces lo hacen simultáneamente, a veces dejan pasar un mes o 2, para hacer sus propios aumentos del precio mayorista. Y recuperar utilidad por paquete y compensar, compensan con mayor precio la caída del volumen de ventas. Quiere decir que ganan más que antes, globalmente considerado. Tenemos que entender una cosa muy importante de la industria tabacalera. Nunca pierden. Y donde ganan más a la larga es donde el precio es más alto. La razón por la que no aumentan los precios no es por razones de utilidad ni razones de rentabilidad, sino porque no quieren que sea el mercado futuro muy alto, ¿verdad?, el precio para los jóvenes y para los que ingresan a la adicción. La tercera alternativa es que no traslada el aumento del impuesto. Fíjense que esto es una estrategia de corto plazo, ¿no? A todas las marcas y continúa con marcas más baratas. Y eso lo hemos visto también. En Uruguay hubo un intento incluso de hacerlo, y el señor que está por allí, que en ese momento estaba como director de la autoridad fiscal, los llamó al orden y le dijo que no podían tener un precio que fuera inferior al monto del impuesto. Y eso estaba ocurriendo con algunas de las marcas. Una estrategia agresivísima de mercado, que igual les sirvió, porque ganaron mercado y después más o menos quedaron con eso. Entonces,
Se puede ampliar la brecha de precios entre marcas. Esto se facilita con impuestos tipo de valores. Si yo tengo precios al valor, yo puedo compensar como tabacalera con precios más altos para aquellos que pueden pagarlo, que no van a tener problema, porque yo conozco que tienen menor respuesta a los precios, y dejar los precios de las marcas más baratas con menos aumento o con ningún aumento. Quiere decir que cuando estamos hablando de aumentos de impuestos, es conveniente modelar esto, conocer, en cada país puede ser distinto, no tenemos investigación sobre esto. Bueno, esto es justamente para ver el margen del sector privado, o sea, la diferencia en el precio menos el impuesto, cómo viene. Fíjense qué curioso, hay países que, como Panamá, se gana mucho, la industria gana mucho por paquete, pero hay un conjunto de países, incluso fíjense Argentina, yo no sé señalar con esto, pero acá. Argentina tiene nada más que 0,56, o tenían en el año... Es decir, que ganaban 3 veces menos que Panamá, ¿verdad? Y la mitad que en Uruguay por paquete. Ahora uno puede decir, bueno, ¿por qué hace eso la industria? Bueno, porque el mercado argentino es más o menos unas 13, 14 veces el uruguayo. O sea, acepta ganar menos por cajetilla cuando hay un mercado importante. En el caso de Brasil, nuevamente, pasa algo parecido. ¿Dónde está Brasil? Por aquí. Es un poco más lo que gana por paquete, pero igual. O sea, en definitiva, hay una situación aquí que está... Una estrategia de la tabacalera, que tampoco conocemos bien, que puede estar relacionada con varias cosas. Los precios prevalentes y promedios de verdad de los cigarrillos, el tamaño del mercado, el tipo de impuesto, y que eso además puede, y además cuáles son sus estrategias de largo plazo con respecto a que la epidemia no solamente no se reduzca, sino que se pueda incrementar. Entonces, un pantallazo rápido, los problemas, yo esto lo he venido diciendo ya en algunos foros, los ministerios de Economía no tienen receptividad a propuestas, o la tienen baja, desde el sector salud ni de las ONGs. Esto es una lucha que la estamos teniendo. Hay razones técnicas, hay razones estratégicas, políticas, pero hay mucho celo en general. No digo que en Costa Rica, donde me estoy llevando una sorpresa, porque he hablado con autoridades del Ministerio de Salud y de Hacienda y veo un acercamiento excelente, ¿verdad? Incluso para realizar estudios y para formular propuestas. En otros países esto no lo he encontrado, tan es así que no nos han recibido. En México es un caso, en la Argentina es otro, también en Brasil ha sido enormemente difícil, mismo en Uruguay, en mi propio país, es difícil llegar a las autoridades de Hacienda. Los impuestos a los cigarrillos no son prioritarios en muchas administraciones fiscales por baja recaudación. Esto es una especie de un círculo vicioso. Como el impuesto es bajo, no le doy importancia y no me interesa subirlo. Si lo subiera y esto fuera más importante, entonces ahí sí caería bajo el radar de la administración tributaria. En muchos países yo he recibido este tipo de respuesta. No, el impuesto a cigarrillos es muy poco, no nos interesa. La reforma, se reforman muchas veces en muchos países los impuestos en un paquete al inicio de una administración. Cuando uno quiere aumentar un impuesto el último año de un gobierno, no puede. Nadie le da la mínima importancia y no hay políticamente espacios. Quiere decir que los espacios políticos son importantes. ¿Los consideramos? Muchas veces no. Muchas veces hacemos un gran esfuerzo de avance cuando no es el momento político oportuno para hacer el planteo. La industria, obviamente, como ya lo sabemos, plantea el riesgo del aumento de contrabando, etc. En algunos casos está el tema de la inflación, como lo hemos mencionado en algún momento, o sea, hay países que temen el aumento de inflación y dejan pasar tiempo para el ajuste y el problema es cada vez peor, porque están cada vez más atrasados en el impuesto. Y otra cosa que es importante, en México ahora nos han dicho que no se consideró el impuesto a los cigarrillos porque entró el impuesto a las bebidas azucaradas y de alguna manera desplazó la estrategia de aumento de impuestos a los selectivos y la opinión pública. Quiere decir que en algunos casos también se puede perder el partido a nivel de la opinión pública. Esto es grave también, porque continuamente, dada la dinámica de la política y de la opinión pública, del trabajo de los medios, podemos ir enfrentando situaciones donde cada vez nos es más difícil replantear el problema de impuestos de tabaco porque nos van a decir, no, pero eso ya se aumentó, ¿verdad? Eso ya se aumentó, eso ya pasó, ya salió del radar. Eso lo estamos viendo también. Y bueno, acá quiero hablar del BID, porque por suerte el Banco Mundial tenemos a Roberto y tenemos una actitud absolutamente distinta. El BID, el año pasado, la Framework Convention Alliance me pidió que asistiera virtualmente a una conferencia sobre impuestos que se produjo en Londres, no sé por qué, donde se planteaban impuestos y desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo no mencionó en ningún momento el tema de la salud, las enfermedades, ni mucho menos el tabaco, con relación al desarrollo. Quiere decir que el Banco Interamericano de Desarrollo está
a miles de kilómetros, de entender cuál es el proceso enormemente importante que tiene, ¿verdad?, el tema sanitario con respecto al desarrollo humano, e incluso a los costos, porque los costos en salud no son tontería tampoco. Pero está totalmente fuera de la cuestión. Quiere decir que allí hay que empezar no de 0, de -10. Bueno, sabemos que la industria también trabaja muy cercanamente a los gobiernos, eso es parte, digamos, del hecho de que son fuertes contribuyentes, no son los que pagan, no son los sujetos pasivos, que son los fumadores, pero son los que traen el dinero. Hay problemas legales y constitucionales que mi colega luego va a referirse, el licenciado Ballarino, que son en algunos países muy importantes y que son un obstáculo también para el aumento de los impuestos. Bueno, rápidamente, necesitamos crear un enfoque nuevo y más fresco. Yo creo que hay que comparar, por eso yo voy a proponer, que ya lo he propuesto a la OMS, a la Tobacco Free Initiative, y a partir de una discusión que hubo el mes pasado en Nueva York, yo planteé, bueno, ¿por qué no superamos un poco la visión de tener nada más que un objetivo de presión fiscal? ¿Por qué no incluir además otros aspectos que además están en este momento incluidos en las recomendaciones que ya están aprobadas en Corea del Sur, en Seúl, en la última reunión de conferencia de las partes, se aprobaron unas directrices, no las directrices enteras, lamentablemente se aprobaron las recomendaciones y todavía se discute el resto del documento. Pero las recomendaciones no se van a modificar. Y las recomendaciones son un conjunto de elementos importantes que tienen que ver con estrategias de políticas que ahora voy a presentar. Luego, me parece que podría ser interesante desarrollar un observatorio virtual para poder unir y juntar todas las experiencias que estamos teniendo y las que deberíamos realizar y los estudios que se van realizando en los distintos países. Esto no es una cosa cara, puede ser una página web bien administrada. Y luego alguna cosa, yo no sé si tengo tiempo, no tengo. Bueno, entonces, directamente un scorecard me parece que es un elemento interesante porque agrupa otras cosas además del famoso 70%. Esto sería una especie de muestra de lo que sería un scorecard. Aquí tendríamos cosas como, sí vamos a mantener el nivel de presión fiscal, pero vamos a agregar la asequibilidad, la sustentabilidad de la política, el precio real en dólares, si todos los productos están grabando más o menos con la misma orientación, si hay marcajes, si hay además afectación de rentas a políticas de control de tabaco. Este es un ejemplo, pero realmente me da la impresión que podemos empezar con este tipo de cosas en la región, podría ser interesante, incluso adelantándonos a una posible discusión futura a nivel de la Organización Mundial de Salud. Y bueno, un lineamiento para un observatorio virtual, sí, un registro de precios, serie de tiempo, información para investigadores, análisis técnicos y estratégicos y una base de datos de las cosas que se necesitan para trabajar. Hoy salir a hacer un trabajo es empezar de cero, es tener muy poca capacidad de información y hay que sumir muchos meses de tiempo. Y bueno, líneas específicas para investigación. Yo creo que la parte de contrabando, ya lo dije en la mañana, necesita un gran impulso. Hay estudios de demanda de corte transversal que se están haciendo en la región que permiten analizar la demanda y las posibilidades de desarrollar políticas más afectadas a los distintos grupos de ingreso, a niveles educativos, grupos por edad, etc. Y otra cosa es, bueno, la mejora del diseño de cuestiones, porque hay una cosa, esto me parece que está muy bien, hay una preocupación de los organismos donantes y bueno, ¿por qué no aprovechar mejor los instrumentos que existen, como por ejemplo encuestas de ingresos y egresos, encuestas de prevalencia y consumo que se realizan en la región y que precisamente con algunos cambios pequeños en el formulario, hoy en la mañana, ahora al mediodía, tuve una reunión con personas del Ministerio de Salud que están preparando el GATS, la encuesta GATS en Costa Rica, y precisamente estábamos hablando de la posibilidad de incluir algunos elementos adicionales que permiten hacer un estudio de demanda sin realmente hacer gastos adicionales, cosa que sería formidable. Yo les pido disculpas porque, como siempre, hablo de más, pero bueno, muchas gracias. Well, thank you very much, Alejandro. And actually, you were only about 4 or 5 minutes over, so I think that's pretty good. Yeah. So we're going to hear next from Hugo Ballarino, who's going to be speaking about the obstacles to tobacco tax in the region.
Bueno, buenas tardes. Voy a tomar un minuto y, como dicen los pilotos de avión, prometo recuperarlo en vuelo. Primero, para agradecer profundamente al Ministerio de Salud de Costa Rica por la invitación. Segundo, porque quiero agradecer a la Fundación Interamericana del Corazón, que hizo posible que yo pudiera venir de allá del sur, de tan lejos. Y un comentario. Yo voy a tratar de transmitir experiencias vividas en los últimos 4 años. Estas experiencias fueron en función de que se lideraron proyectos por parte de quien hace más de 10 años que está luchando en estos temas, que es el señor Alejandro Ramos. Esto no cambia. No cambia. El derecho. A ver si lo cambia. Es mi chip. Sí, pero no avanza. Tienes que avanzar. Ahí va. Descuénteme en estos minutos, por favor. Ok. Bueno, vamos a tratar de discutir un poco el consumo de productos del tabaco y las dificultades que nos hemos encontrado en el avance de política fiscal y sanitaria, estos principales obstáculos y la experiencia que hemos tenido en diversos países. Las claves que considero del tema y que deberemos considerar es la acción que han tenido los gobiernos, algo que para mí es un elemento que hay que discutir y tener en cuenta cuando vamos a tratar de sugerir políticas tributarias, que son los que surgen del marco constitucional y legal, las debilidades que hemos encontrado en el control y coordinación de las administraciones tributarias, y cuando digo esto, digo en su conjunto, tanto la que administran los ingresos internos como las aduanas que administran los ingresos que vienen del comercio exterior. ¿Cómo se observan las relaciones entre la hacienda pública y la industria tabacalera? Acá preferí usar como viejo soy, viejo uso algunos términos. Lo de la hacienda pública, lo que nos enseñaron hace muchos años, como el gobierno en su conjunto, cuando estaba hablando de aspectos financieros fundamentalmente. Y bueno, nos atreveremos a hacer alguna recomendación de estrategia. Respecto de la acción de los gobiernos, hemos encontrado excepciones y algún éxito en el envío de las leyes integrales para el control del tabaco en todo lo que marcó el convenio marco. Fundamentalmente estas cosas que ven acá y que, bueno, la encontramos en una gran cantidad de países. Este avance no ha sido el mismo en el área de las políticas fiscales, que es lo que más nos interesa. Esto es aumento de impuestos, el fortalecimiento financiero de todos los programas antitabaco y enfermedades no transmisibles que están previstas en el convenio marco, y que para que esto suceda, bueno, tiene que haber recursos genuinos y estar dispuestos para este tipo de programas. Y permítame que, bueno, no se generalice. Hay excepciones, como hemos encontrado en el caso de nuestro país anfitrión en este momento, Costa Rica, y algunas excepciones que hemos encontrado en Panamá. En el caso de Costa Rica, creo que es de los ejemplos a destacar, porque la ley es integral, en serio, incluyó la parte de impuestos en el resto de la ley. ¿Cuáles son los problemas que encontramos dentro del marco constitucional y legal? Hay una redacción confusa de las normas que favorecen que la industria recurra normativas, incluso normativas antiguas, de más de 20 años de antigüedad. Aquí siempre hay una desigualdad muy importante, que son
la capacidad de los abogados de la industria versus la capacidad de los abogados que están al servicio del sector público. Los problemas en la determinación de la base imponible del tributo. Cuando no hay claridad en esto, es seguro que va a haber recursos. El problema de la doble tributación, que no debería de ser planteado cuando se trata de impuestos que son transmitidos al precio. Si hay doble tributación, que el señor que compra cigarros se fume todos los impuestos que estén adentro del cigarro. Los problemas en la correcta definición jurídica entre lo que es el contribuyente y es el sujeto pasivo, algo que sorprendentemente nos hemos encontrado que no está claro en las disposiciones legales de muchos de los países. El sujeto pasivo de un impuesto a estas características es aquel que decide consumir. La industria tabacalera lo único que tiene que hacer es recoger el impuesto y pagarlo a la administración. Ella no sufre carga tributaria alguna y eso es clarísimo. En los intentos de aumento por vía administrativa son recurridos en general por el principio de legalidad en la fijación de los impuestos. Estas cosas suceden porque la vía administrativa es la más fácil y la más directa para hacer el lobby. Cuando hay que pasar por la vía parlamentaria, la lucha es mucho más compleja. Eso creo que ustedes, que son gran parte de la sociedad civil, lo tienen bien claro. Los problemas para aumentar impuestos a productos del tabaco dentro de este marco constitucional también tiene que ver con las diferencias en el tratamiento legal de los derechos y obligaciones de los administradores y los administrados. Esto genera limitantes para establecer cambios en la estructura tributaria. ¿Cómo establecemos un cambio de un sistema ad valorem a un sistema específico, que es lo que de alguna forma es la más recomendable y es la que tratamos nosotros, entendemos que es la más recomendable? Cuando hay topes a los aumentos en la carga fiscal, esto lo hemos encontrado en algunas disposiciones que van más allá de una ley tributaria, están por encima en la norma jurídica, la aplicación confusa del criterio de confiscatoriedad tributaria. No debería ser nunca aplicado un criterio de estas características a un impuesto de tipo indirecto. El señor que fuma, que se sienta confiscado, sino que deje de fumar. Siempre es más o menos la misma idea. Hay países que no pueden indexar, y esto, en donde no hay normativa, no permite lo que acá ya se ha hablado, que es el sostenimiento de una política una vez que se decide el aumento de impuestos. Como resultado de este marco normativo que regula el sistema tributario, el Poder Judicial va a terminar fallando por debilidades de los sistemas normativos a favor de las tabacaleras. Y estos aspectos yo los voy a plantear claramente revelados porque mi intención y la intención que me pidieron es mostrar práctica y no teoría. Bastante teoría hablo cuando a veces doy mis clases. Paraguay y Guatemala. En Paraguay y Guatemala hemos encontrado lo que hemos llamado un uso indiscriminado del escudo constitucional. En Paraguay, la administración tributaria, y creo que por ahí debe estar quien ha luchado mucho cuando estaba en la administración tributaria, que es mi amigo Jorge Gaona, se comprometió, pero se encontró con el frontón de la Suprema Corte. Este es un mercado muy opaco, tiene 80 operadores o más, y luego de 2 años de trabajo que tuvimos en Paraguay, cuando la administración tributaria propone un sistema de relevamiento de precios para poder aplicar un sistema ad valorem, pero sobre el precio de venta al público real, es decir, que la tasa efectiva se acerque lo más posible a la tasa nominal, que es como debería funcionar un sistema ad valorem, y se compromete a sostenerlo, la industria reacciona e inmediatamente aduce ilegalidad y gana el recurso. Creo que ese decreto no llegó a durar una semana. En Guatemala es un ejemplo de disposiciones constitucionales muy rígidas. Aquí la industria recurrió a una ley que estaba vigente durante 20 años y sobre ella pagaba sus impuestos.
encontró que hay aspectos que tienen que ver con confiscación y con doble tributación y lo aplicó a un impuesto de tipo indirecto, aduciendo que ellos eran los que percibían y tenían la carga tributaria, algo que finalmente la Corte admitió, más que nada por falta de claridad en la base de tributación. Y eso es lo que hay que tratar de hacer, evitar la falta de claridad en la base de tributación, y nosotros en la práctica lo hacemos si proponemos impuestos de suma fija. Ahí no hay forma de equivocarse cuál es la base. Si es por cigarrillo, es el cigarrillo y nadie puede discutir cuál es la base de tributación. Por eso les decía que en estos conceptos que se ponen en la Constitución no son capaces de discriminar cuando en un impuesto hay un sujeto pasivo que es el fumador y no quien opera como contribuyente de la misma, que es la industria. Y eso no debería confundirse y no debería estar en la ley fundamental de un país cuando se trata de impuestos. Hay otros derechos que sí deberían estar. La debilidad es en las administraciones tributarias. Esto es algo que también yo lo quiero transmitir porque es lo que ha pasado en los países donde hemos trabajado. Estos mercados, que son oligopólicos, deben de alguna forma definirse como transparentes. Pocos operadores en la oferta permiten verlos. Entonces, si permiten verlos, hay que trabajar sobre ellos directamente y pedirles controles en los volúmenes de venta, en la producción y los stocks. No he logrado ver en ninguno de los países, excepto Uruguay, hace muchos años que lo hace, de pedir los volúmenes físicos de lo que las tabacaleras venden. Eso no está en casi ninguna administración tributaria y eso es potestad de la administración tributaria. No tienen más que ir a su oficina de organización y método y decirle, señores, hagan una declaración jurada para la industria tabacalera que tenga la información de lo que venden, de lo que exportan y todo en volúmenes físicos para poder seguir consumo y producción. Y eso no sucede. También no existen figuras que aseguren la recaudación. Es un concepto, esto de asegurar la recaudación, que lo hemos trabajado mucho en estos días en muchos de los talleres, y disminuye la evasión como es el mecanismo del agente de retención y percepción. Cuando hay pocos operadores en la oferta, la administración tributaria puede exigir que todo el impuesto de la cadena se cobre en 2 operadores y no en los 400.000 fumadores que son los verdaderos pagadores del impuesto. Estas figuras no las hemos visto en los países donde hemos trabajado. En algunos están legisladas, pero no se aplican a los productos del tabaco. También hay descoordinación de agencias en los países donde hemos trabajado. Hemos encontrado debilidades de esta gestión. No hay planteos sobre mercados de origen, mercados de destino. Esto revela esta falta de coordinación en los controles de volúmenes, la descoordinación entre los ministerios, no solo de salud, incluso los ministerios de industria, para establecer registros y habilitación de empresas productoras. Nada de esto hemos logrado encontrar en los sectores públicos donde hemos trabajado. Con las tabacaleras, nosotros hemos encontrado que en el mejor de los casos este impuesto no supera el 0,5% del PIB, como en el caso de Uruguay. Son pocas empresas y las que contribuyen, y esto aumenta su capacidad de lobby. Cuando las perciben como grandes contribuyentes, entonces ahí la administración fiscal opera para evitar el aumento de impuestos, aduciendo caída de la recaudación, aumento del contrabando y la pérdida de los puestos de trabajo, algo que, de hecho, sabemos muy bien que no es así, porque el factor predominante en la industria del tabaco son las máquinas y no el trabajo humano. Las haciendas públicas son presionadas para mantener la seguridad en la recaudación e incluso se hacen convenios. La Argentina es un ejemplo. Finalmente, las estrategias, ya termino, desarrollar objetivos por país para el avance tributario en productos del tabaco. Esto es
lo que mi amigo John Collins ha llamado Needs Assessment, que es la evaluación de necesidades, algo así como un traje de media medida, ir con ideas más bien generales, pero tratar de que se apliquen en función de cada país. No es lo mismo Argentina que Costa Rica o Guatemala. Seguir con una estrategia basada en el impuesto específico, pero con una propuesta que permita continuidad de la política, establecer disposiciones con un proceso de aumentos y permitir sistemas de indexación con índices adecuados, es decir, que no se pierda la recaudación que se gana. Y bueno, para todas estas cosas hay que mejorar la administración tributaria. Y si hay que mejorar la administración tributaria para estos impuestos, bueno, la mejoramos y de paso la mejoramos para la administración de todos los impuestos, porque hemos encontrado debilidades de administración en general en los países donde hemos estado trabajando. Las características del mercado acá de los productos del tabaco permiten, como les decía, el control continuo sobre la oferta a través de declaración jurada y el control de existencias. Hay que introducir legalmente el mecanismo de agentes de retención y percepción. Es un elemento que salvaguarda la recaudación, yo se los digo por experiencia. Se gana, la caída de la evasión en impuestos generales es brutal. En Uruguay pasó de 40 a 13% una vez que se aplicaron estos instrumentos. Mejorar coordinación con otros organismos como aduanas y algunos otros organismos represivos. Evitar, obviamente, los acuerdos con la industria. Establecer como clave de la sustentabilidad de una política de impuestos requiere trabajo con el Parlamento, con las agencias recaudatorias y las agencias que controlan y reprimen. Hasta aquí, muchas gracias, Costa Rica. Thank you very much. We will move on to our next presenter, Martin Gonzalez Rosado, who's going to be talking about research issues in tobacco tax.